compañera es la que van a exponer. Tenemos exactamente 1 hora y media para ello y entiendo que van a exponer entre 12 y 15 minutos cada una y luego pues habrá un momento antes de comer para hacerle preguntas o para discutir sobre lo que estimemos. Así que sin más, Bianca. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues como bien decía Juan Carlos, bienvenidas y bienvenidos a esta primera mesa redonda de la primera jornada de innovación docente y universidad inclusiva. Está organizada, como bien decía el compañero, por el Laboratorio de Estudios en Comunicación de la Universidad de Sevilla, junto al Grupo de Investigación Medios, Políticas de Comunicación y Democracia de la Unión Europea, Democmedia, y el Grupo Comunicar. Yo me voy a encargar de moderar esta primera mesa redonda, que se titula Investigación y experiencia sobre universidad inclusiva, y en ella van a intervenir 4 ponentes de diferentes universidades españolas. Como decía el compañero, vamos a intentar que sea cada ponencia en torno a los 15 minutos. Yo avisaré a todas las ponentes cuando su tiempo esté llegando al fin. Y lo que haremos será, digamos, continuar después de la primera ponente con la segunda, la tercera y la cuarta, y dejaremos esos últimos 20-25 minutos para el turno de preguntas y debates. Por consiguiente, animo a las personas asistentes a que vayan anotando, a que vayan guardando sus preguntas y sus ideas para que al final podamos abrir ese turno de preguntas y podamos intercambiar conocimiento entre todas y todos. De modo que si les parece bien, damos comienzo a esta primera mesa redonda. La primera intervención está a cargo de Elena Felipe Castaño, de la Universidad de Extremadura, que creo que ya está por aquí. Elena, ¿estás por aquí? Sí, creo que ahora ya se me escucha. Buenos días. Perfecto. Buenos días, Elena. Bueno, yo les presento a Elena. Elena es profesora titular del área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Extremadura y es psicóloga especialista en psicología clínica. El título de su ponencia es Posgrados sobre salud mental y discapacidad. Así que, Elena, cuando quieras. Muchas gracias, Bianca. Buenos días a todos. Y quiero empezar mi ponencia, mi tiempo agradeciendo la invitación a la Universidad de Sevilla y al Laboratorio de Estudios en Comunicación por hacer que esté aquí hoy compartiendo con todos vosotros esta mesa redonda sobre investigación y experiencias en universidad inclusiva. Realmente mi aportación va dirigida un poco hacia, vamos a decir, una experiencia en relación a la formación en discapacidad y en trastornos mentales y trastornos del comportamiento, un poco dirigida, que está vinculada a un posgrado universitario que dirijo. Realmente el interés por la formación sobre discapacidad o la formación con temas relacionados con personas con discapacidad, pues comenzó justo cuando acababa la carrera. Un poco, voy a hacer una pequeña aspecto, es decir, yo terminé y al año y algo, pues hacía muchos años, hice el máster del INICO de Salamanca, de personas con discapacidad, fui la primera promoción de ese máster y toda la evolución posterior pues ha ido dirigida también en aspectos de docente en la universidad y también en participante como en congresos, en pequeñas investigaciones y hasta llegar a este momento en el que ahora mismo pues tengo la suerte de dirigir un máster, un posgrado específico con personas con discapacidad intelectual y trastornos del comportamiento. Entonces, un poco mi intervención va a ir en ese sentido, explicar un poco las razones de ese posgrado, la importancia que tiene la formación que debemos de tener tanto docentes como profesionales vinculado a esta temática, porque lo que hay claramente es que nos hemos dado cuenta, ¿no?, que hay una carencia formativa especializada muy importante en este ámbito y que en estos momentos pues hemos de reconocer que no hay demasiados posgrados que tengan, vamos a decir, una continuidad en el tiempo. Los hay, y además muy buenos. Ya lo he dicho el de antes, la Universidad de Salamanca, y también yo creo que el nuestro ya vamos por la 9ª, 8ª edición, por lo tanto ya podemos empezar a decir que tenemos cierta experiencia, pero sí que es verdad que creemos que hay una carencia en esta formación especializada con respecto a lo que es necesario o se necesita tanto en profesionales como
como en alumnado que está finalizando sus estudios e incluso vamos a decir, en personas, ¿no?, que quieren especializarse en este área. ¿De dónde proviene este máster? Os cuento un poco la historia, un poco para que veáis, ¿no?, de dónde vienen esos inicios. Bueno, pues realmente hay un inicio que tiene que ver con una necesidad que se ha visto en la práctica y que se ha visto también en la investigación. Y es que se ha observado que en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pues hay una posibilidad de la presencia, además de la discapacidad intelectual, de un trastorno psicopatológico o una alteración de la conducta. Este hecho pues, ha sido realmente, vamos a decir, menospreciado en muchos casos por profesionales y por gestores, puesto que se consideraba que el trastorno mental o que el trastorno de la conducta pues era menos debilitante para la persona que la discapacidad intelectual. Entonces, este hecho, y también que en algunos casos se consideraba que era también una consecuencia inevitable de la misma. El hecho de que haya coexistencia, lo que es la comorbilidad o también la bipolaridad, es decir, el hecho de haber dos trastornos a la vez, pues muchas veces no ha sido reconocida. Lo que sí que ha sido en muchos casos ha sido infradiagnosticada y por lo tanto no se ha tratado. Esto tiene un nombre, sí que desde la investigación se le dio un nombre ya, que es el diagnóstico eclipsado, en el sentido de que normalmente se atribuyen las alteraciones de conducta o los trastornos mentales a la condición de la propia discapacidad intelectual, ¿no? De manera que se suele enmascarar esta existencia de este trastorno, trastorno mental o este trastorno de la conducta. ¿Qué ocurre? Que cuando tiene lugar este hecho, que parece ser que, así como en personas, en la población general estamos hablando de un 20% de probabilidad de tener un trastorno mental a lo largo de nuestra vida, pues en personas con discapacidad intelectual se ha visto en la investigación que esta probabilidad se multiplica por 2. Es decir, es mucho más probable, ¿no? Pues este hecho, ¿qué hace? Que en muchos casos, cuando aparece un trastorno mental o un trastorno de la conducta en una persona con diagnóstico ya con una discapacidad intelectual, pues no se diagnostica de forma correcta, por lo tanto, no se atiende tampoco de forma correcta. Y los recursos tampoco en este caso están preparados para poder atender. En este sentido, pues se ve que hay una falta de conocimientos, una falta de formación de los profesionales del sector tanto de servicios sociales como el sector de salud, salud general y salud mental, que hace que haya importantes obstáculos, ¿no?, para estas personas. ¿Qué ocurre? Que en personas con discapacidad intelectual esta dificultad de adaptación al medio hace que el trastorno mental adicional pueda hacer que se requiera una atención más intensa, mayores necesidades de apoyo y hace que puede conducir a que la calidad de vida de estas personas sea afectada, se vea muy seriamente afectada si estos problemas psicopatológicos o estas alteraciones pues no son tratadas y no son diagnosticadas y por tanto tratadas de forma eficaz. Este hecho, pues un poco se observa tanto en la atención clínica, se observa en lo que es la atención directa en personas con discapacidad intelectual y se empieza a observar también en investigación, es decir, empiezan a aparecer investigaciones un poco que indican este aspecto. ¿Qué ocurre? Que desde las organizaciones, como es el caso de Plena Inclusión, pues entonces empiezan a ser sensibles hacia este hecho. Y eso lleva a que se inicien procesos formativos para intentar compensar esa falta de formación que no se da en las universidades o se da de forma muy limitada en ciertos contenidos o en ciertas disciplinas, incluso en ciertas titulaciones, pues se ve esta necesidad desde las asociaciones de que haya de los profesionales que estén formados y también que se empiece a poner como en la agenda, vamos a decir así, formativa, esta formación de también futuros, ¿no?, profesionales que van a atender a estas personas en diferentes contextos. Por ello, desde Plena Inclusión pues acudieron, ¿no?, a nosotros, en este caso estaba yo en este momento en el lugar adecuado, entonces acudieron a mí para poder implementar esta formación de posgrado en la Universidad de Extremadura. Y realmente fue muy interesante porque estuvimos trabajando conjuntamente con Plena Inclusión, con lo que antes se conocía como FEAPS, que en la actualidad de unos años para acá se conoce como Plena Inclusión, pues estuvimos trabajando a lo largo de unos meses para poder dar un poco cuerpo, ¿no?, a esta formación, de manera que cumpliera con las expectativas y cumpliera con las necesidades que ellos habían observado
en la atención directa y en las experiencias, ¿no? de la propia información de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Por lo tanto, en el primer curso, vamos a decir que la primera vez, ¿no? que salió este máster, pues fue en el año 2014, es decir, hace ya tiempo. En la actualidad estamos en la 8ª edición, ya pergeñando la 9ª, porque luego comentaré muy brevemente que estamos haciendo una evolución, ¿no? En lo que es tanto el interés por esta formación como también en el perfil, ¿no? Del alumnado que acude a esta formación. Tengo una pequeña exposición de contenido más teórico para no tener que leerlo. Si me dices cómo puedo compartirla. Sí, Elena, tienes que abrir la pestaña que está a la derecha en la imagen, la pantalla. Sí, a la derecha que del es todo, lila. sí. Sí, es como lila. Y te aparece una especie, justo abajo, una especie de cuadro con una flecha que sobresale. Ahí. Ya lo encontré. A ver, compartir, aplicación, archivos. Vale. A ver, lo único que lo tengo en el... A ver si soy capaz de llevarlo. Disculpadme que pare un momentito. A ver. No sé si pinchando directamente... No me permite. Vale. Un segundito. Bueno, es una pequeña exposición simplemente con unos contenidos para que veáis los objetivos que se pretenden en el máster, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, y no necesariamente tener que comentarlos, simplemente que la intención es que lo podáis ver, ¿vale? A ver si me permiten. Creo que ya está. Y luego también tengo ahí unos aspectos que yo creo que pueden ser interesantes para poder ver. Por ahora no se puede, no podemos ver. ¿No se ve nada? No, por ahora no. No. A ver, compartir ahora. Es que normalmente suelo utilizar ahora es. Perfecto. Sí, es que utilizamos Zoom, utilizamos otro programa, entonces a veces cambian estas cuestiones. Entonces, para pasar, ¿le doy a intro o no? Aquí, perdón. Aquí está, siguiente diapositiva. Mirad, ahí tenemos el objetivo general del máster y los objetivos específicos. La idea un poco es formación especializada. Es un máster, un posgrado, por lo tanto se requiere, como todos los posgrados universitarios, que la formación de entrada del alumnado sea que tengan un grado universitario o que tengan una licenciatura universitaria. Normalmente los alumnos, la mayor parte, estamos hablando, ha habido una evolución también, que yo creo que el tema, ha habido varios acontecimientos que yo creo que han sido importantes o vamos a decir que pueden ser destacables. Uno de ellos ha sido la pandemia, en el sentido de que hemos visto como una especie de cambio, una modificación tanto en el tipo de alumnado como incluso en el interés hacia el máster por parte del alumnado. Bueno, el objetivo fundamentalmente pues tiene que ver con la discapacidad intelectual y el trastorno mental, los trastornos de conducta. La parte más importante sería el segundo objetivo específico, es decir, todo lo que tiene que ver con evaluación, diagnóstico e intervención sobre los trastornos mentales y los trastornos de la conducta en estas personas desde una perspectiva biopsicosocial. Es decir, tenemos un enfoque tanto biológico, en el que hay aspectos de psicofarmacología, de intervención, en ese sentido, como psicológico y, por supuesto, social. Hay un perfil en ese sentido bastante amplio y bastante interesante. Y también, lógicamente, también damos contenidos relacionados con trabajo en equipo y con el conocimiento de las redes de salud mental y discapacidad. Es decir, todo lo que son los nuevos dispositivos que se están creando cada vez en más lugares del territorio, por suerte, para dar atención específica y especializada a estas personas cuando presentan un problema vinculado a esta temática. Estos son los módulos un poco para que los veáis también, para que veáis cuáles son los contenidos que se dan. Pero vamos, yo creo que quizás lo que más puede interesar, yo creo que estos son módulos generales, es un máster de 600 horas, 60, que se centra fundamentalmente en estos aspectos. Esto, si queréis, os lo puedo pasar por si alguien está interesado, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa más es la titulación del alumnado, es decir, el perfil del alumnado que tenemos, que yo creo que sí que nos marca un poco aspectos, yo creo que importantes a tener en cuenta. El máster es totalmente online, además online dentro del campus virtual de la universidad, que tiene un perfil en el sentido de que trata de ser lo más inclusivo posible, es decir, tiene ciertas adaptaciones, tanto en el contenido como en los formatos, de manera que es accesible a casi diferentes personas con diferentes
necesidades, ¿no?, de apoyo en relación a estos contenidos. Por lo tanto, ese formato yo creo que es muy interesante. Y además, vamos a decir que los alumnos, ¿no?, la experiencia siempre con este tipo de formato ha sido muy interesante por lo que decía de la pandemia. Nosotros, por ejemplo, no notamos este salto, ¿no?, que en un momento determinado mucha gente tuvo que dar de formación presencial a formación online, porque nosotros siempre lo hemos tenido online, quitando las 2 primeras ediciones, ya pasamos a totalmente virtualización. Por lo tanto, en ese sentido, pues nos hemos adaptado muy bien y el alumnado también. Solo comentaros un poco las titulaciones para que veáis el interés, aunque aquí están un poco divididas por titulación, pero, por ejemplo, tenemos que más de la mitad del alumnado es de áreas de la salud, donde incluimos todo lo que tiene con la psicología, la psiquiatría, medicina, enfermería, terapeutas ocupacionales. Tenemos también un área muy importante, alrededor de un 30%, 25-30% de alumnado que proviene con titulaciones relacionadas con la educación. Tenemos de educación primaria, educación infantil, educación especial fundamentalmente, psicopedagogía, pedagogía, es decir, tenemos ahí un grupo bastante importante y luego también un grupo dentro del ámbito social, que aquí podemos incluir trabajadores sociales, educadores sociales, que yo creo que estarían entre la parte educativa y la parte social. A veces es difícil aquí encajarlos, pero también hay un interés desde la educación social para ello. Y luego sí que es algo muy interesante, es que tenemos un porcentaje cada vez, vamos a decir, entre un 75-80% de personas que son profesionales, es decir, que están en activo, trabajando en este momento con personas con discapacidad intelectual. Y sí que hemos visto que el porcentaje restante de alumnos que acaban de egresar de sus grados, pues cada vez está siendo más importante. Y es muy interesante en relación a esa formación, porque estamos viendo que hay interés, ¿no?, por esta formación y por esta temática y este aspecto. Porque hemos de decir que realmente es un ámbito, el de la discapacidad intelectual vinculado con los trastornos mentales, que es un ámbito poco conocido en el público general. Por esa sensación, ¿no?, de que la discapacidad intelectual, o incluso la discapacidad en general, vamos a decir, vemos a la persona y vemos la discapacidad, cuando realmente puede aparecer otro tipo de dificultades que no tengan que ver con esa discapacidad, pero que la discapacidad incluso puede hacer, ¿no?, que sean más difíciles de afrontar debido a esos aspectos, ¿no?, que hacen que sean poco tratados y poco conocidos. Entonces, yo por mi parte, no decir nada más, yo deciros simplemente que agradezco la invitación. Cuando estaba pensando sobre qué presentar, qué comentaros, yo creo que he pensado que esta parte quizás era la más interesante, de poner en evidencia este hecho, porque yo creo que es un ámbito, insisto, poco conocido y que creo que requiere una atención importante, porque cada vez lo puede aparecer. En el caso, por ejemplo, de compañero antes que ha estado exponiendo, ¿no?, la unidad de atención al alumno con discapacidad, pues puede ocurrir, ¿no?, que aparezca en un momento determinado este trastorno, ¿no?, que se añade a esa situación, ¿no?, en general, que puede presentar esa persona con esas necesidades de apoyo, que pueden hacer que se modifique esas necesidades de apoyo de manera puntual debido a unas circunstancias concretas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que se evidencie y que se tome nota y que seamos, ¿no?, conscientes, y sobre todo las personas interesadas en este ámbito, que seamos conscientes de ello. No sé si espero haber cubierto las expectativas con respecto a lo que me solicitabais. Quedo pendiente por si hay algún aspecto que hay que aclarar, alguna pregunta que me queréis hacer, y yo creo que me he ajustado el tiempo también para dar paso a mis compañeros. Bueno, pues me alegro mucho. Doy las gracias de nuevo a todas las personas que estáis aquí, y cualquier cuestión que queráis, pues estoy pendiente también de que me digáis, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues a continuación, simplemente les recuerdo a las personas asistentes que pueden tomar nota de todas las preguntas y todas las dudas que tengan, y las podemos plantear al final de las 4 exposiciones de esta mesa redonda. A continuación, interviene Almudena Cotán Fernández, de la Universidad de Cádiz. No sé si está ya por aquí. ¿Me dices cómo salir? Perdóname, Bianca, ¿cómo salir de compartir? Sí. Simplemente, exacto, simplemente cerrar. Exacto. Vale, perfecto. ¿Almudena, estás por aquí? Sí, que se ha quedado paralizada la imagen. Perfecto, Almudena. Bueno, pues Almudena es doctora en Educación y Atención a la Diversidad Cum Laude por la Universidad de Sevilla, con premio extraordinario. Es profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.
y es máster en Dirección, Evaluación y Calidad de las Instituciones de Formación por la Universidad de Sevilla. Sus inquietudes investigadoras se centran en la educación superior, en estudiantes con discapacidad, pedagogía inclusiva, TIC, formación del profesorado e investigación cualitativa. El título de la exposición que nos va a presentar hoy es Testimonios del alumnado con discapacidad durante la pandemia, un estudio en la Universidad de Cádiz. Así que nada, Almudena, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros aquí hoy, y cuando quieras comenzamos. Pues nada, Blanca, ante todo encantada de conocerte y agradecer a Juan Carlos y a la organización de la jornada que hayáis contado conmigo, pues bueno, para contar la narración o las experiencias que tengo. Con vuestro permiso voy a utilizar el PowerPoint como elemento de apoyo visual. Voy a ver si lo puedo poner. Vale, doblado el audio, creo. ¿Aparece ya o no? Por ahora no está apareciendo. A ver cómo le doy a compartir aplicación pantalla. Si lo tienes abierto en un PDF o cómo lo tienes abierto. Lo tengo abierto. Vale, pues tendrías que darle a compartir aplicación. Sí. Y te tiene que salir ahí las diferentes ventanas. Arriba, donde pone pantalla completa, al lado aparece una pequeña pestañita que pone ventana o pestaña de Microsoft Edge. No me aparece nada. Voy a ver si puedo permitir siempre. No me aparece. Si no, Blanca, tienes que darle a compartir aplicación pantalla. Sí. Y cuando le das a eso te aparece como una especie de pestañita donde te pone pantalla completa, ventana, pestaña de Microsoft Edge. No sé si te aparece eso. Creo que Almudena no está conectada ahora. Sí, parece que se ha caído. Sí, ¿no? Vale, pues si no, lo que podemos hacer es que pasamos a la siguiente ponente. Para que no perdamos mucho tiempo, ¿no? Beatriz, ¿tú estás conectada? Beatriz Lucas, sí, ¿no? Se te ve por aquí. Sí, estoy. Vale, pues si quieres, para que no se dilate la espera. Perfecto. Vale, pues nada, disculpamos un momento a Almudena, que ha tenido esos problemas técnicos, y a continuación la incorporaremos. Pasamos el turno a la siguiente compañera, Beatriz Lucas Molinas, de la Universidad de Valencia. Ella es doctora en Psicología Escolar y del Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia, donde imparte docencia en diversos estudios de grado y máster sobre materias relacionadas con la investigación psicológica en contextos educativos. Su actividad investigadora se centra principalmente en la promoción del bienestar emocional en población infantil y juvenil a través de la investigación y la práctica basada en evidencia. Ha sido profesora de las 2 ediciones del Programa Universitario de Formación para el Empleo de Jóvenes con Discapacidad Intelectual de la Universidad de Valencia. La ponencia que nos va a presentar se titula Mejora en la educación emocional en jóvenes con discapacidad intelectual en contextos universitarios. Beatriz, encantada de saludarte y cuando quieras vamos contigo. Perfecto, muchas gracias Bianca y muchas gracias a la organización de las jornadas, a la Universidad de Sevilla y al Laboratorio de Comunicación por invitarme a participar en estas interesantísimas jornadas. Yo sí que os tengo que contar que, si bien un poco pues lo que ha estado un poco todo el recorrido que venía comentando Elena en su presentación, un poco mi incursión en el mundo de la inclusión, en concreto de las personas con discapacidad intelectual en contexto universitario, ha sido un poco, por decirlo, accidental. Como bien estaba comentando Bianca, mi línea de investigación suele ser la promoción del bienestar emocional en contextos educativos, tanto en educación infantil primaria como especialmente también en adolescencia. De hecho, colaboro con Eduardo Fonseca Pedrero y Alicia Pérez de Albéniz de la Universidad de La Rioja en el grupo Prisma, y poco empecé a trabajar sobre el tema de la inclusión
pues gracias a la invitación de Vicenta Ávila, que ahora os iré comentando a lo largo, pues eso, de esta breve exposición. Como bien indica el título, pues aquí simplemente os voy a presentar una experiencia de mejora de la educación emocional en 18 participantes del programa UNICLUB aquí en la Universidad de Valencia. Ya estas primeras diapositivas las voy a ir pasando porque ya creo que en la inauguración de las jornadas y también con lo que ha ido comentando Elena sobre la importancia, pues eso de adaptar, que la universidad se adapte a las pues, necesidades formativas y que promueva la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Ya hemos visto que, bueno, que aunque se están haciendo esfuerzos, de hecho ya también se comentaba que aquí en la Universidad de Valencia pues, contamos con el mayor número de alumnado con discapacidad, pues, pero aún el porcentaje sigue siendo muy pequeño y concretamente pues la participación de las personas, de los jóvenes con discapacidad intelectual en entornos de educación superior es básicamente testimonial. Entonces, en ese sentido, desde hace unos años, desde el programa Unidiversidad, pues promovido por la Fundación ONCE y con el apoyo económico del Fondo Social Europeo, pues se vienen desarrollando distintas iniciativas que en el curso 2019-20 participaron 23 universidades del ámbito español, pues para implicar a las universidades en la formación e inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual y realmente crear entornos inclusivos. Y dentro de la dimensión participación, lo que buscamos es que las personas con discapacidad intelectual participen en los distintos contextos propios de cualquier cultura. El contexto universitario es uno de ellos. Entonces, desde el curso, como os comentaré después, 2018-19, pues se inició este proyecto. Ya las comentado un poco sobre el programa de formación. Un poco a nivel de investigación, por contextualizar pues, las experiencias tanto internacionales como nacionales que se han desarrollado a la hora de implementar este tipo de programas y ver qué efectos tienen, especialmente pues, en el bienestar de las personas y en la empleabilidad, pues se ha visto que sus efectos son muy positivos, no únicamente en las personas con discapacidad intelectual, sino también para toda la comunidad universitaria y la sociedad en general. Aquí se he puesto algunas cuestiones, pero también ya las conocemos, pues la discapacidad intelectual, limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, como dentro de la conducta adaptativa estos tres grandes dominios, y un poco ya por centrar dónde se desarrolla esta experiencia que os voy a contar, en qué lugar de este programa que se ofreció durante los cursos 2018, 19 y 19-20 y claro, se paralizó con el tema de la pandemia y un poco por situar. Pues ya conocemos a nivel general, población general, la importancia de las competencias, el desarrollo de las competencias socioemocionales, están muy claras, la cuestión está que cuesta arrancar para que realmente se trabaje de forma explícita en la infancia, adolescencia, incluso en el contexto universitario, no únicamente las personas con discapacidad intelectual, son cuestiones que siempre vamos aprendiendo. Pues a nivel general y en concreto las personas con discapacidad intelectual pues tienen mayores dificultades pues para lo que tiene que ver también con gestión de emociones y demás. Entonces era necesario trabajar este módulo en este programa UNICLUB si queremos, si el objetivo final es promover su inclusión y promover su inserción laboral, pues son básicas desarrollar este tipo de competencias. En el programa UNICLUB pues son 33,7 créditos ECTS que se organizan en módulos, después os puedo pasar, bueno, o es fácil buscarlos, puedo pasar también la web para que, de hecho, mira, os la voy a pasar por aquí por el chat, pero ya os digo que el último curso fue el 19-20, justo previo a la pandemia. Disculpad un segundo. Bueno, como os estaba indicando, consiste en 6 módulos que se desarrollan a lo largo de 6 meses y entre noviembre y mayo. Y esta asignatura formaba parte del segundo módulo, Formación en Comunicación, Habilidades Sociales, Emocionales y Entrenamiento Cognitivo. Y la asignatura se denominaba Gestión Emocional y Habilidades Sociales, que constaba de 1,6 créditos ECTS. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya os lo he comentado, resulta clave el desarrollo de las competencias socioemocionales a nivel general, concretamente las personas con discapacidad intelectual,
Y claro, a la hora de poner en marcha, de ver qué tipo de intervención era más adecuada para los participantes en el programa, pues lo que hicimos fue coger aquello que se estaba comprobando que estaba funcionando en contextos formales no universitarios, como es el modelo en 5 competencias desarrollado por Rafael Vizquerra del grupo GROP, y lo adaptamos, lo ajustamos a las necesidades de nuestros participantes. Entonces, sí que se ha visto que este tipo de intervenciones son efectivas tanto en niños y adolescentes y en personas con discapacidad intelectual. Por lo que estuvimos viendo cuando realizamos la revisión, solo vimos una experiencia desarrollada por González y en contextos penitenciarios, es decir, completamente distinto al contexto universitario. Entonces, era necesario pues un poco seguir viendo cómo desarrollar intervenciones dirigidas a la mejora de la educación emocional en personas con discapacidad intelectual y en contextos universitarios. Entonces, aprovechando esta situación, Vicen me dice, vea, que vamos a poner en marcha esto. Bueno, lo puse en marcha, lo coordinaba Vicenta Ávila junto con Antonio Ferrer, en aquel momento vicedecano de estudios, y Celeste Asensi, que es la directora de la unidad de discapacidad. Entonces, pues claro, se pusieron ahí a ver qué personas pueden estar implicadas, les puede motivar, y ahí que nos metimos un poco en el fregado. Y los objetivos de este trabajo, pues como tenéis, implementar una intervención en educación emocional y analizar los efectos de la intervención a través de distintos indicadores, tanto de inteligencia emocional como conducta social percibida. Los participantes, 16 alumnos del programa Uninclub, ¿vale? De edades comprendidas entre los 18 y 28 años. Y claro, uno de los requisitos, había distintos requisitos, pero uno de los requisitos, de hecho, para participar en el programa Uninclub era que tuviesen un diagnóstico reconocido de discapacidad intelectual ligera o moderada. También para entrar en el programa se les pasaron pues, distintas baterías para conocer un poco habilidades lectoras y de escritura, el PROES, el EMBLE, después el Peabody. Y un poco lo que se buscaba también era que al menos tuviesen un nivel de tercero de primaria, es decir, lo que sería para empezar lo que antes era el segundo ciclo de primaria. Si después queréis hacerme algún tipo de pregunta o consulta, pues lo que puedo responder os digo, y si no, pido ayuda a Vicenta, que lo tiene más controlado. Les pasamos 2 cuestionarios. El cuestionario de inteligencia emocional, que es adaptado para jóvenes de 7 a 18 años, que constaba un poco, pues constaba de 60 ítems divididos en 5 dimensiones. Aquí lo que queríamos saber es el momento pre, es decir, si había algún efecto de la intervención que íbamos a realizar, y la escala de comportamiento asertivo también para niños, el CAPS, 27 ítems, con que tiene 5 alternativas de respuesta, como tenéis ahí. Lo que pues, buscas es ver en qué espectro se sitúan las distintas respuestas, que van desde pasiva, parcialmente pasiva, asertiva, parcialmente agresiva y agresiva. Las sesiones, ¿en qué consistió la intervención? Pues también os lo pongo al final. Una de las limitaciones básicas es pues, que la intervención realmente fue bastante breve. Eran 16 horas organizadas en 4 sesiones, de 4 horas de duración cada una y 2 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, las sesiones se diferenciaron, se dividieron en estas 3 grandes dimensiones, lo que tiene que ver con conciencia emocional, regulación emocional, habilidades sociales y también habilidades sociales, porque estuvimos un poco viendo dentro de las distintas competencias del modelo GROP cuáles creíamos que iban a ser más útiles para nuestro alumnado participante en el programa. Ahí bueno, tenéis un poco cuáles fueron los objetivos, los contenidos y las actividades desarrolladas. Os he puesto 2 ejemplos de actividades de todas las que desarrollamos. Sí que es cierto que el objetivo era que el taller, es decir, fuese realmente práctico para ellos y darle como algunas herramientas que ellos pudiesen llevar, sobre todo pues tanto en el aspecto personal, de sentirse bien con ellos mismos, en el contexto o el dominio interpersonal, tanto lo que tiene que ver con relaciones con sus iguales, posibles relaciones de parejas y por supuesto también lo que tiene que ver con el entorno laboral, para que tuviesen así como pues mayor asertividad y se sintiesen ellos como más confiados y más seguros en algunas situaciones que les pudieran generar mayor dificultad. Trabajamos siempre en grupos heterogéneos, eran 16 participantes, 4 grupos heterogéneos de 4 personas cada una, y lo estuvimos formando pues, en función del género, que
que estuviesen repartidos chicos, chicas, pues un poco también a nivel funcionamiento intelectual, que hubiese pues intentar un poquito por debajo en la media y un poquito por encima de lo que era el grupo para que estuviesen equilibrados, también en características de personalidad, pues ya sabemos que puede haber chavales que a lo mejor pues son como más extrovertidos, como un poquito más echados para adelante, pero después a nivel académico de habilidades de lectoescritura pues fallan un poco más o necesitan más apoyo, entonces que estuviesen equilibrados las 4 personas en ese sentido. Y aquí simplemente os he puesto 2 ejemplos de las actividades. Esta que tiene que ver actuamos como pensamos dentro de la dimensión regulación emocional, pues un poco para que tomasen conciencia y sobre todo aplicasen cómo a veces una forma de pensar ante una determinada situación, bueno, a veces no siempre, pues como el pensamiento es regulador de la conducta y modificando el pensamiento podemos también modificar la emoción y la conducta, ya a la inversa, entonces planteando distintas situaciones que analizasen y ver, pues en este caso, por ejemplo, cómo se podía, ellos planteaban una situación, qué pensé, cómo me sentí y qué hice y qué hubiese pasado si hubiésemos pensado de forma distinta, con la idea esta de los pensamientos, intentar desarrollar estos pensamientos fríos y un poco basado en reestructuración cognitiva, hombre, tampoco a esos niveles, pero más básico que a ellos les sirviese en su día a día. Otro ejemplo de actividad, sí que es cierto que trabajamos mucho role-playing. Pues esto tiene que ver con las habilidades sociales, yo lo mío, tú lo tuyo y cada uno lo suyo. Entonces aquí sí que es cierto que yo en la sesión anterior les pedí como situaciones, pues a lo mejor o laborales que hubiesen oído o que ellos hubiesen imaginado, que les hubiese ocurrido, también de pareja, con sus iguales, incluso también con sus padres, es decir, situaciones que ellos les habían pasado, es decir, de su vida significativa y que pues les costaba un poco manejar, no hubiesen sabido cómo reaccionar y cómo resolver. Entonces, a partir de ahí, pues yo hice un poco una selección, un poquito remix y a partir de ahí también en grupos pues trabajamos role-playing, que ellos a partir de la situación tenían que hacer como una especie de diálogo, pues tenían que utilizar las pues habilidades previamente que habíamos trabajado en este caso relacionados con la asertividad, expresar en primer momento uno cómo se siente, usar los mensajes tú, entonces solicitar al otro qué espera de su conducta y cuál puede ser la consecuencia de no responder a la demanda, ¿no? Entonces sí que es cierto que esto fue muy divertido y fue muy participativo, porque hay veces que cuando empiezas dices, uy, no sé cómo va a salir, y sí que es cierto que respondieron muy bien y de hecho después cuando, aquí no os voy a poner los resultados, pero les pedimos una encuesta de satisfacción, fue de lo que más les gustó y más útil también mencionaron. Aquí, pues resultados un poco estadísticos. Lo que tiene que ver con el instrumento el cuestionario de inteligencia emocional de Baron Cohen, vamos, no encontramos ningún tipo de diferencias pre-post, teniendo en cuenta que también eran 2 semanas. También lo que se evalúa ahí tiene que ver más con cuestiones de manejo del estrés, de competencias de cómo se siente uno consigo mismo, soy feliz, algún tipo de aspectos pues, que es necesario trabajarlo de una forma más intensiva y extensiva. Bueno, de hecho, mira, aquí tenéis, estaba yo pensando, y aquí tenéis las 5 dimensiones del cuestionario. Respecto al CAPS, aquí sí que observamos diferencias, ¿vale? Entonces, acordaros que evaluamos pues, los 3 niveles, pasivo, agresivo, asertivo. Observad que en el nivel pre, las respuestas asertivas eran las más frecuentes, seguidas de las pasivas y por último las agresivas. Entonces, en el post la distribución es la misma, asertivas primero, pasivas segundo y agresivas después, pero sí que es cierto que mientras que aumentaron las respuestas asertivas, disminuyeron las respuestas pasivas, ¿vale? Entonces, el resultado que obtuvimos. Pues bueno, la intervención, pues ya veis, fue breve, pero un poco que nos... Claro, aquí queríamos, realmente el objetivo es ver, a ver, esto en qué medida puede ser útil o qué podemos mejorar en la siguiente edición, pero al final nos quedamos ahí a medias porque no hubo siguiente edición por el tema de la pandemia.
Pues eso, la intervención fue útil para aumentar la competencia social, pero no la competencia emocional, pues explicaciones, pues que las actividades realmente estaban muy centradas en trabajar el componente conductual, todo lo que os he comentado del role-playing y lo que también os he dicho antes, os he anticipado, que sería necesario desarrollar una intervención pues más intensiva y distribuida en el tiempo para poder desarrollar esas competencias emocionales que son más complejas. Por ejemplo, en la intervención esta que os he comentado en la introducción, en contextos penitenciados con personas con discapacidad intelectual, claro, eran 8 talleres de 12 horas, una semana de duración cada uno. Entonces, claro, ahí sí que ellos obtuvieron resultados tanto en lo emocional como en lo social. Y por otra parte sería necesario también desarrollar, pues eso está en los objetivos para ver cómo hacemos la siguiente edición, pero ya os digo que se quedó ahí a medias, pues ofrecer mayor número de oportunidades para que pudiesen practicar y transferir lo aprendido del aula a su vida diaria. Limitaciones, bueno, duración y extensión del curso, pues es un grupo experimental, no hay grupo control, es decir, pero claro, aquí la complejidad de cómo busco 16 participantes con unas características equivalentes a la de estos 16 para poder compararlo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues está complicada la cosa, pero al menos sí que se realizó un pre-post, uso único, uso del autoinforme, claro está, esto también es una limitación, pero bueno, que en esa parte de trabajo novedoso hay poco sobre discapacidad intelectual en jóvenes y en contexto universitario. Y simplemente, pues eso, pues a enfatizar la importancia de la universidad como contexto de socialización natural y que aquí no lo he puesto, pero bueno, que de hecho, el elevado nivel de satisfacción de los participantes con esta asignatura y con este módulo y con el resto fue algo generalizado. Estaban felices de poder estar en la universidad, de poder ir a la cafetería, de participar de los servicios deportivos y pues de hacer vida universitaria. Y eso también es importante, tiene un valor, de hecho es el más importante, de hecho. Y nada, muchísimas gracias. No sé, creo que me he enrollado un poco. Disculpadme si tenéis después alguna cuestión, duda o cosa que queráis comentar. Muchísimas gracias, Beatriz. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir con toda la audiencia este resultado de experiencia docente. Y creo que ahora sí podemos retomar Almudena. A ver si me deja ahora compartir pantalla y me deja y todo lo demás. Aquí tengo el PowerPoint. ¿Aparece ya la pantalla? Ahora mismo te aparece, ahora sí, perfecto. Ah, ya aparece, ¿no? Sí, puedes ponerlo en pantalla completa. Estupendo. Le doy desde el principio, perdón. Ahora sí, perfecto. Estupendo, pues nada, perdona por los problemas de antes y sin más dilación empiezo con la comunicación. Soy Almudena Cotán, profesora de la Universidad de Cádiz y voy a exponer una actuación avalada, los resultados que estamos estudiando y analizando sobre testimonios del alumnado con discapacidad durante la pandemia, cómo vivenció la pandemia, cuáles fueron sus principales problemas y barreras en la Universidad de Cádiz, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Educación. Pues bien, como bien ha comentado la compañera Beatriz, hay numerosas políticas y agendas que están abordando y apostando por desarrollar enfoques inclusivos y prácticas inclusivas en las etapas educativas y concretamente en la etapa de educación superior, que es en el que este trabajo se enmarca, el aumento del alumnado con discapacidad es un hecho. El porcentaje va en aumento a medida que van trascendiendo los cursos académicos. Sin embargo, el número de herramientas y estrategias para el desarrollo de estos procesos inclusivos, de estas prácticas, son limitados. Algunos estudios nos dicen que son falta de recursos, de formación y estrategias para desarrollar esas prácticas inclusivas, ajustes como la evaluación y la metodología. Sin embargo, esto es lo que nos evidencia que queda un largo camino por recorrer para esas prácticas eficaces, para ese logro. Todo ello se vio agravado por la situación de la pandemia del COVID-19, en el que no solo se produjo un aislamiento de la población, sino que también se modificó de forma trascendental, de forma directa y de forma muy tajante, desde un sistema presencial hasta un sistema online. ¿Qué pasó? Que los docentes, sin preparación previa, sin los medios adecuados y sin la formación necesaria, desarrollaron su docencia y su material y sus asignaturas. En este escenario educativo, las herramientas tecnológicas se tornaron fundamentales y esenciales y fueron un papel clave, jugaron un papel esencial, un rol en el desarrollo de esa docencia.
Sin embargo, las tecnologías, los estudios, la literatura nos dice que son identificadas como oportunidades de acceso al aprendizaje y al conocimiento y como garantías de éxito para el desarrollo y la adquisición de esos aprendizajes de calidad y de forma equitativa. Sin embargo, esta herramienta también presenta limitaciones que en el caso del alumnado con discapacidad se han visto todavía más incrementadas, más aumentadas. SEAL, por ejemplo, nos dice que son los recursos, las herramientas, las actividades en línea, la formación docente, los principales obstáculos que se han identificado en esa accesibilidad. En la pandemia, muchos de los estudiantes pues, se quedaron, las familias, sin trabajo, sin recibir ingresos en los domicilios, lo que supuso un problema para la conexión a Internet que en muchos hogares no lo tenían. En este marco de estudio se produjo una actuación avalada para la mejora docente en la Universidad de Cádiz que se está desarrollando en este curso académico, en el 21-22, bajo un enfoque cualitativo, concretamente el biográfico narrativo. ¿Cuál es el objetivo general de este estudio? Pues se ha propuesto indagar en las principales, como he dicho, barreras y ayudas que este colectivo de alumnado identificó durante los cursos 19-20 y 20-21, concretamente durante las sesiones formativas en la modalidad online, que fue el 19-20, y semipresencial, que fue la 20-21. Se ha contado con 3 grupos de participantes para la recogida de la información de la muestra. El primero ha sido alumnado con discapacidad, que serán los resultados que presentemos aquí en esta comunicación. El segundo de los grupos ha sido docente, que este primer grupo de alumnado con discapacidad identificó como inclusivo, lo señaló como en sus prácticas que desarrollaron ajustes, que fueron actividades motivadoras, dinámicas. Es de resaltar y es llamativo como de la muestra, que ya lo diremos las limitaciones, de los 3 alumnados con discapacidad participantes, solo destacaron a un docente como inclusivo. Las otras 2 participantes dijeron que para ellas no habían recibido ningún docente que fuera metido dentro de este cuadro de las características. Y el tercer grupo de participantes fueron el responsable del técnico, o responsable, mejor dicho, perdón, y técnico del Servicio de Atención a la Diversidad, el SAD. Con estos 3 grupos se contactó a través de un correo electrónico enviado por el propio SAD, por el propio Departamento del Servicio de Atención a la Diversidad, y a través de la técnica bola de nieve, en el que se contactó con compañeros para que difundieran esta información y fueran los alumnados que estuvieran interesados los que nos respondieran por correo. La metodología, como he dicho, basándonos en un enfoque biográfico narrativo, apostamos por las entrevistas individualizadas y adaptadas a cada grupo de participantes. Todas ellas se realizaron de manera online, por Skype o por Google Meet, y en el caso del alumnado que presentaba o de las alumnas que presentaron discapacidad auditiva, para facilitar el acceso a la información y la representación de la misma, se le entregó y se le facilitó la entrevista en formato de web, tanto por correo electrónico y a través de ellas fueron devueltas. La duración de las entrevistas que se realizaron de forma online fueron de 40 minutos aproximadamente y todas ellas fueron grabadas y transcritas y posteriormente devueltas a sus informantes. Los informantes o participantes, todos ellos sabían que en todo momento podían modificar, suprimir o agregar alguna información de la que ellos considerasen oportuno en la realización de esas entrevistas y ningún dato de la recogida de la misma serán revelados, y todos ellos de manera anónima. En los análisis recogidos se ha realizado bajo un análisis estructural basado en un sistema de categorías y códigos inductivos y nos hemos apoyado para la realización de ello del software MacQDA. Los resultados nos evidencian tanto barreras como ayudas. Referente al grupo de las barreras, destacamos la falta o la ausencia de planificación y formación por parte de algunos docentes, lo que en el primer curso, en el marzo del 19-20, abril, era lógico y era normal porque la pandemia nos cogía todo de forma sobrevenida, de manera imprevista y el corte de la docencia. Sin embargo, destacaron que esa falta de planificación se vio tanto a lo largo de todo el curso como inclusive en algunos docentes en el curso posterior 2021. Los ajustes también nos dicen que no se realizaron los ajustes curriculares necesarios y oportunos y que, sin embargo, en el transcurso de los días y con el avanzar de la pandemia y de esta modalidad de formación, los docentes sí que fueron ajustando los materiales a las necesidades y demandas sociales. Y sobre todo también nos decía en el tema de la realización, que es una de las dificultades que después se dirá, del formato de entrega de las evaluaciones.
que una cosa a recalcar, que los docentes manifestaron mucho interés en cómo realizar esas evaluaciones ajustadas, pero no en cómo adaptarlas, que es uno de los principales problemas derivados. Otro de los problemas que se identificó, sobre todo en el alumnado con discapacidad auditiva, fue el uso de la mascarilla. Esta fue identificada como un gran obstáculo para el desarrollo de los procesos de comunicación. Algunos de ellos decían que se utilizaba la mascarilla con transparente en el que se le podía ver la boca, pero sin embargo con el mismo hablar y el mismo calor que se generaba se dañaba, y con lo cual pues no podían hacer la lectura labial. En algunos casos se utilizaron mascarillas homologadas con rejilla, que además la inversión por parte de la universidad fue elevada, pero otros docentes se negaron a ponérsela pues por problemas de seguridad que aludieron. La última de las dificultades detectadas por estos grupos de alumnado que hemos hecho alusión anteriormente era referente a la inflexibilidad en el formato y en la fecha de las entregas de las actividades, porque decían que tenían que entregarlas igual que sus compañeros y no se atendían a las posibles necesidades que pudieran derivar, por ejemplo, de discapacidades físicas que necesitarán más tiempo para el descanso, en el caso de los exámenes y demás. Y también identificaron problemas de accesibilidad en las sesiones online, concretamente en el curso semipresencial 2021, en el que en esas sesiones online se tenían que estar en clase mitad del grupo y la otra mitad del grupo seguía las clases desde casa, y aludían a problemas de accesibilidad, a cortes de audio y de vídeo y demás. Referente a las ayudas, destacaron el acceso a la documentación en las actividades en la plataforma y la grabación de las sesiones. Ellos un poco aludieron a que se podían acceder en cualquier lugar y en cualquier espacio, anywhere, anytime, y que además, pues bueno, grabar las sesiones le permitía que si tenían alguna duda pudieran volver a esas grabaciones y recopilar el contenido. Y también que el desarrollo a través del contenido tecnológico, de recursos tecnológicos y apoyo con estos materiales y herramientas, permitía el respeto a su ritmo de aprendizaje y necesidades personales. ¿Por qué? Pues por si, por ejemplo, uno de los casos, la alumna se madrugaba o se despertaba con problemas o con dolores musculares. En ese caso no tenía la obligación de ir a clase y podía poder acceder a ello, a ese contenido facilitado con posterioridad. Algunas de las recomendaciones que estos los alumnos nos indicaron, pues el uso de plataformas virtuales PRDIC, en el que pudieran tener una comunicación directa de manera participativa y activa, grabación de las sesiones online, que fue destacado como una importante ayuda, que se ha duplicado aquí, y facilitar hardware por parte de la universidad. En este caso nos decían que podían facilitar, para el caso sobre todo del alumnado con discapacidad, tanto cámaras como micrófonos para poder interactuar con el docente o la docente. Entre las conclusiones obtenidas, ¿qué se han destacado? Pues que desarrollar prácticas educativas a través del uso y aplicación de los recursos tecnológicos es un factor clave para el diseño de pedagogías inclusivas y prácticas inclusivas en las aulas, y que además, como han dicho las alumnas, es una importante vía de acceso para el conocimiento del alumnado en general y especialmente para el alumnado con discapacidad. Así, estos recursos tecnológicos va a permitir acceder a escenarios y oportunidades reales de aprendizaje que de otras maneras a lo mejor no podrían, y en las que las metodologías basadas en e-learning o mobile learning permitirían este hecho. También es importante ajustar los procesos de enseñanza-aprendizaje a la realidad social, y para ello los docentes, ¿qué tienen? Que desarrollar la competencia digital. Ponemos la palabra formación porque es una de las carencias identificadas en la literatura internacional y nacional, y además por parte de los alumnos, en el que el docente carecía de competencia digital y en el que a través de esa formación el docente puede conocer el uso de los recursos que tienen digitales, poder desarrollar y ajustar materiales adaptados a estas necesidades del alumnado y además saber responder a sus necesidades de aprendizaje. Y las tecnologías permiten diversas formas además de acceso y representación al conocimiento, lo que de manera irrevocable nos lleva al diseño universal de aprendizaje, en el que a través de sus principios nos dice que el alumnado puede acceder a la información, por ejemplo, a través de un vídeo, de un PowerPoint o de un audio, y además también puede representarla. Es importante, como hemos dicho, perdón, que esta flecha no debería de estar aquí, es importante ajustar los procesos de enseñanza a la realidad social, y además hemos dicho que eso, las tecnologías y la formación es necesaria, perdón por la duplicación de
diapositiva. Y por tanto, el uso de las tecnologías como herramienta de apoyo hacia el aprendizaje en el alumnado es identificado como una potente herramienta para fomentar la inclusión, la participación y la motivación. Y además permiten personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, para ello es importante que, como también la compañera Beatriz ha dicho, que las universidades apuesten por proporcionar recursos necesarios, técnicos y humanos, formaciones, y para que el correcto uso de este tipo de herramientas también permita ofrecer oportunidades de formación a los docentes, tanto para el uso pedagógico de la tecnología como para la atención a la diversidad de las mismas. Espero haberme ajustado al tiempo de la presentación, no sin antes agradecer toda vuestra atención y quedar a vuestra disponibilidad para todas las preguntas que necesiten realizar o en el correo electrónico que aquí les indico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Almudena. Te has ajustado perfectamente al tiempo previsto. Estupendo. Ahora ya por último damos paso a la última intervención de esta mesa, que está a cargo de Mónica Bonilla del Río. No sé si Mónica está ya por aquí conectada. Mónica, creo que no te escuchamos. ¿Puedes activar el micro? Nada, no te escuchamos. Nada. Nada. Todavía no. Estas son cosas del directo que pasan siempre, no os preocupéis, que seguro que lo podemos solucionar en un momento. No sé por qué está pasando. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Lo hago Te sin escuchamos, casco porque pero no te vemos. Vale. No te preocupes. Lo que no consigo verte ahora. Ahora, sí, ¿no? ahora sí. Perfecto. Ahora todo estupendo. Bueno, pues como decía, llega el turno de la última ponencia, que está a cargo de Mónica Bonilla del Río. Ella es doctoranda en el programa de doctorado interuniversitario en comunicación, conjunto de las universidades de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz, en la línea concretamente de educomunicación y alfabetización mediática. Tiene además un máster interuniversitario en comunicación y educación audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva, máster también en educación emocional, social y de la creatividad por la Universidad de Cantabria, graduada en magisterio en educación infantil por la Universidad de Cantabria y actualmente además es becaria FPU en la Universidad de Huelva y desarrolla su tesis doctoral sobre la inclusión digital y social de los jóvenes con diversidad funcional. El título de su ponencia es Metodologías activas e inclusivas en educación superior. Y Mónica, estamos expectantes, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya estaríais viéndolo. ¿Sí? Sí, se ve perfectamente. Vale. Muchas gracias. Vale, pues como ha comentado la compañera, voy a hablar sobre las metodologías activas e inclusivas en educación superior y en concreto vamos a comentar un poco cuáles serían estas metodologías que podemos aplicar, estudios que han corroborado los beneficios que se obtienen aplicando este tipo de metodologías con alumnado con discapacidad y cómo podríamos realizarlo, qué tipo de recomendaciones deberíamos seguir para aplicarlas. Vamos a comenzar definiendo un poco el concepto y viendo cómo ha ido aumentando la popularidad de estas metodologías activas que cada vez son más habituales en el ámbito de la educación superior en contraposición a la elección magistral. Es cierto que todavía continúan existiendo esos modelos más tradicionales de clases expositivas, donde el docente, como veremos más adelante, es el protagonista y se continúa con esas lecciones magistrales, pero cada vez más otros docentes apuestan por ese tipo de metodologías más participativas para el alumnado. Este concepto hace referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual el docente propone al alumnado actividades a través de prácticas, experimentación y una participación mucho más activa, lo que permite al alumnado desarrollar ese pensamiento crítico y reflexivo y construir su propio aprendizaje. No obstante, es necesario que cuando hablamos de una educación inclusiva y tenemos en el aula alumnado con discapacidad, nosotros como docentes tengamos previstas una serie de adaptaciones metodológicas específicas para lograr realmente la participación
plena de todos los estudiantes, tanto los que tienen discapacidad como los que no, para lograr la verdadera educación inclusiva. Como han comentado en la sesión previa, la universidad debe favorecer esos mecanismos de atención a la diversidad coordinados desde unidades específicas que, además de dar ese apoyo al alumnado con discapacidad, también debería brindar asesoramiento al profesorado, porque no olvidemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje implica ambos roles, ¿no? Tanto del alumnado como del profesorado. En este sentido, este asesoramiento debería ir orientado hacia las interacciones que se deben seguir con las personas con discapacidad, tanto a la hora de comunicarnos con ellas, qué tipo de instrumentos, materiales podemos utilizar para hacer más accesibles nuestras clases, para que puedan estar verdaderamente incluidos. También respecto a las metodologías que nosotros vamos a aplicar en el aula. No todas las metodologías van a ser igual de efectivas para todos los alumnos, por tanto, dependiendo del caso y de las personas que tengamos en nuestras aulas, deberemos adaptarnos como docentes. Aquí nos planteamos la duda, ¿no? ¿Realmente las guías docentes de las asignaturas que tenemos son inclusivas? Porque si nos damos cuenta, muchas veces si hacemos el análisis de las guías docentes, realmente no hay un apartado específico para la atención a la diversidad y los docentes, cuando se encuentran el caso, van un poco haciendo esas adaptaciones, pero no están realmente previstas en las guías docentes. Esto es un aspecto sobre el que debemos reflexionar y a la hora de nosotros crear nuestras guías docentes y hacer los contenidos de nuestras asignaturas, deberíamos tener en cuenta y deberíamos pues hacerlo lo más inclusivo posible, ¿no? Vamos a diferenciar un poco, como estábamos contando, la metodología tradicional de las metodologías activas. Como sabemos, desde los modelos tradicionales, el protagonista de este proceso en estos modelos es el docente. El docente adquiere el rol de transmisor de los saberes, transmite toda la información desde el profesor hacia el estudiante y el estudiante simplemente adquiere un rol más pasivo y de mero receptor de esos conocimientos. En estos modelos normalmente suele ser más sencillo hacer las adaptaciones, ¿no? Porque simplemente tendríamos que hacer que esa información sea accesible para todos y para ello vamos a utilizar medios auxiliares disponibles para que realmente llegue esa recepción. Para ello podemos utilizar herramientas, instrumentos, personas facilitadoras, como comentaba esta mañana Ana, con intérpretes que puedan tener la lengua de signos para personas que los requieran y realizar ciertas adaptaciones, ¿no? Como podrían ser, dependiendo de la discapacidad de nuestro alumnado, si requiere apoyo auditivo, apoyo de tipo visual o también incluso nosotros tener una flexibilidad en nuestras dinámicas de clase, tanto en los tiempos como en los trabajos que deben realizar, deben entregar, etcétera. Por otro lado, tenemos las metodologías activas, que en este caso sí que el estudiante adquiere ese protagonismo durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje. En estos modelos, la dimensión social adquiere un papel muy relevante. En este caso, como tiene mayor protagonismo el propio estudiante, recae más responsabilidad sobre él y sobre sus procesos de aprendizaje, porque ya no solo va a ser un receptor de información, sino que va a adquirir otro tipo de roles, lo que hace que requiera también más habilidades, no solamente de comprender, sino también de ser capaz de comunicarse, de fomentar esa educación emocional, como estaba comentando la compañera, esas habilidades sociales de empatía, de trabajo en grupo e incluso la competencia mediática para hacer uso de los recursos tecnológicos necesarios y en los trabajos que deba realizar. Por tanto, en estos modelos, nosotros como docentes no actuaremos simplemente como transmisores de conocimiento, sino que tendremos un papel mucho más polifacético y de guía hacia el aprendizaje para que todos se sientan a gusto y puedan participar activamente. Vamos a comentar ahora algunos estudios que se han realizado con metodologías activas aplicadas con alumnado con discapacidad y comentar un poco los beneficios que se han obtenido. Vamos a empezar mencionando la metodología del aprendizaje basado en problemas, que en este caso nosotros vamos a proponer al alumnado un problema real sobre el que deberán buscar información, aplicar nuevos conocimientos para tratar de resolver esos problemas que les vamos a plantear.
van a tener también un rol importante en la toma de decisiones y van a trabajar tanto de manera autónoma como de manera cooperativa. Por otro lado, tenemos la metodología que en sí mismo sería el aprendizaje cooperativo, empleando metodologías que organicen a los alumnos en grupos reducidos para que trabajen y maximicen su propio aprendizaje y el de los demás. Y por último, vamos a mencionar la gamificación, que como sabemos es la unión de ese aspecto lúdico con el aprendizaje, introduciendo los elementos del juego en las aulas. Este tipo de metodologías lo que hace es tener una serie de beneficios. Como hemos visto antes, tenemos la interacción social, ¿no? Todo este tipo de metodologías no requieren únicamente el trabajo autónomo del alumno, sino que requiere esa colaboración con otros estudiantes, lo cual va a implicar que también ellos aumenten su círculo, como comentaba antes Carlos, y no solo dentro de las aulas, sino también fuera de ellas. También vamos a tener un aumento en la motivación y el interés del alumnado hacia el aprendizaje. Vamos a hacer que desarrollen de manera mucho más activa el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. También tendremos una mayor implicación del estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con esas experiencias mucho más prácticas, no simplemente de adquirir una charla o una información que nos va a decir el docente, sino que ellos mismos van a hacer esa búsqueda del conocimiento y van a obtener un aprendizaje mucho más significativo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para implementar estas metodologías activas e inclusivas en educación superior en este caso? Por un lado, es muy importante la formación de la comunidad universitaria en estrategias para la comunicación con personas con discapacidad. Antes también comentaba Carlos, ¿no?, cómo debemos dirigirnos a una persona con discapacidad, dirigirnos directamente a ella, cómo hacer que tenga los instrumentos y las herramientas necesarias para poder comunicarse con el resto, tener una verdadera interacción, que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente eficaz. Muchas veces el profesorado no cuenta con esas competencias y eso supone una brecha, ¿no?, una diferenciación y una discriminación hacia las personas con discapacidad. Por otro lado, esos servicios de apoyo que también hemos ido comentando a lo largo de la mañana, porque no solo deberían ser para el alumnado, como hemos comentado, deberían ser también para el profesorado, pero el alumnado se tiene que ver apoyado y tener los recursos y herramientas necesarias para poder acceder a una educación inclusiva y accesible. También debería existir la posibilidad de que seleccionemos diferentes itinerarios alternativos que les permitan desarrollar al máximo las capacidades del alumnado. Es decir, nosotros debemos tener esa flexibilidad para que las prácticas y los contenidos que nosotros vamos a implementar en las aulas sean lo más accesibles posibles y que haya diferentes vías a la hora de conseguir esa, por ejemplo, la evaluación, la consecución de ciertos objetivos, etc. Por último, vamos a concluir destacando algunos de los aspectos más importantes a la hora de introducir las metodologías activas. Nosotros sabemos que las prácticas docentes deberían ser inclusivas, haciendo que estos procesos de enseñanza-aprendizaje sean lo más eficaces y accesibles para todo el alumnado. Y como hemos comentado y hemos destacado también a lo largo de la mañana, tanto en entornos físicos como en entornos virtuales. Como ha dicho también la compañera, yo estudio la inclusión digital de los jóvenes tanto en el uso de plataformas digitales, redes sociales y dispositivos, y es un hecho que hoy en día la sociedad estamos en un entorno multipantalla y no podemos entender la educación sin estos elementos. También vamos a destacar pues, ese aprendizaje centrado en el alumnado, sabiendo que desde este enfoque los alumnos tienen diferentes necesidades, que pueden ser creativos, que pueden participar activamente en la construcción de su conocimiento y en la construcción de su propio aprendizaje. También vamos a destacar las estrategias metodológicas que podemos seguir, teniendo en cuenta que deben ser tanto efectivas como afectivas. Vamos a hablar mucho también de esa importancia de las emociones, de esa flexibilidad, de esa participación que tenga en cuenta el componente emocional. Eso va a hacer que tengamos unos beneficios a la hora de hablar de la inclusión, porque vamos a mejorar la interacción social
del grupo. Vamos a hacer que haya un sentimiento de pertenencia al grupo de los estudiantes. Van a estar más motivados, van a tener un mayor éxito académico y un bienestar general. Todo esto es lo que podemos conseguir con las metodologías inclusivas y activas. Estas serían las referencias que he utilizado para la presentación. Si alguien las necesita, también me podéis escribir por correo o está interesado para poder leerlas y profundizar en este aspecto. Y muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y si tenéis alguna duda, pues me decís. Muchísimas gracias, Mónica. Pues vamos sobre la hora perfectamente. Nos quedan unos 20 minutos para finalizar la mesa, así que ahora llega el turno de debate, llega el turno de que todas esas preguntas que habéis ido anotando a lo largo de las intervenciones de las 4 compañeras, pues las pongamos encima de la mesa y podamos establecer ese turno de diálogo y de escucha. Si hay alguna pregunta a lo largo del chat, estoy revisando, todos son mensajes de agradecimiento. Creo que hay una mano levantada. Elena, ¿no? Sí, hola, hola de nuevo. No, yo quería hacer solo un comentario en la exposición de Almudena que me ha parecido muy interesante, todo el tema de los entornos, hacia dónde vamos, ¿no? El tema de los entornos híbridos y toda esta historia, que queda mucho por trabajar. Es decir, que estoy de acuerdo con ella en muchos aspectos de lo que ha dicho y la necesidad de seguir trabajando y definiendo todos estos aspectos. Entonces, me ha parecido muy interesante su aportación y también la de Mónica en el mismo sentido, ¿no? De toda esta necesidad y hacia dónde vamos, porque es cierto que cada vez se percibe más, ¿no? En la formación, ese camino, ¿no? hacia algo que todo el mundo sabemos más o menos lo que es, lo tenemos en la cabeza, pero todavía sobre el papel está por definir muchos aspectos. Entonces, quería por eso hacer notar la intervención de Almudena, que me ha parecido muy, muy interesante todo lo que nos ha comentado. Simplemente era eso. Si me permite, Bianca, perdón que te he dicho Sí, Blanca por todo el supuesto. rato. Muchas gracias, Elena. Sí que es cierto que, bueno, que el tema de los recursos digitales muchas veces lo vemos como algo que nos da miedo y es algo que simplemente nos apoya, nos ayuda a la docencia y que permite al alumnado acceder y sobre todo en determinados tipos de situaciones y circunstancias, no solo para el alumnado con discapacidad, sino para la diversidad existente en el aula. Creo que son muy necesarios todos los temas que se han trabajado aquí, tanto la formación que han evidenciado, los programas que la compañera Beatriz ha dicho y las metodologías que, como bien ha comentado la compañera Mónica, son necesarias. O sea, no tenemos que olvidar que las metodologías tradicionales necesitan su exposición de los contenidos, pero también de esa participación, que centremos y focalicemos el foco de aprendizaje en el alumno, que sea ese modelo ya céntrico en él y el que vaya realizando su andamiaje conceptual y el aprendizaje, y que nos olvidemos ya del profesor como elemento central. El profesor es un orientador que nos ayuda, pero como bien indica, tenemos que formarnos, porque es que lo estamos viendo, que vamos a pasos agigantados en la sociedad y que no nos podemos quedar estancados, y que las necesidades sociales, personales, tenemos que ir evolucionando y dando respuestas para que todos puedan tener cabida en las instituciones formativas, infantil, primaria, secundaria, FP, universidad o la etapa educativa que sea. Así que muchísimas gracias, Elena, por sus palabras. Muchas gracias, Almudena. No sé si van surgiendo preguntas. Creo que por el chat por ahora, pues, al margen de agradecimientos, no hay preguntas concretas. Yo sí quería plantearos a las 4, para conocer un poco vuestra opinión y también vuestras diferentes experiencias. Muchas veces en la docencia, al menos lo que yo observo, es que cuando se ponen en práctica este tipo de experiencias de mejora docente, de amplitud de servicio, muchas veces recae sobre todo sobre la acción de una docente o de un docente voluntarioso que intenta tirar del carro de la institución, o intenta tirar del carro de los departamentos o del resto de colegas. Entonces, me gustaría preguntaros un poco, si no queréis entrar en demasiado detalle, lo comprendo, pero el grado de, digamos, de optimismo o el grado incluso de, ¿cómo decirlo?, de incorporación que ha tenido vuestra institución académica o universitaria y también el resto de departamentos y colegas. Yo con el permiso de las compañeras, que, bueno, sí que es cierto, yo trabajo mucho con Anabel Moriña, que Mónica la ha citado en el trabajo. Creo que es uno de los pilares fundamentales en el ámbito nacional, que está difundiendo mucho, trabajando mucho por la inclusión.
Y yo, por ejemplo, no te puedo decir un estudio referente a la universidad en departamentos. Sí que es cierto que yo, desde la Universidad de Cádiz, todas las propuestas se están trabajando mucho desde el Departamento de Servicio de Atención a la Discapacidad. Maika, que es la persona que lo lleva, está trabajando mucho, haciendo muchas acciones formativas. Todo lo que proponemos es bienvenido. Pero en los estudios o en los resultados que tenemos nosotros de los proyectos, sí que es cierto que se han evidenciado que muchos de los ajustes que se han realizado han quedado o han dependido de la buena voluntad del profesorado, cuando es un requerimiento legal que tenemos que hacer, los ajustes y las implementaciones. No es un trato de favor hacia nadie, simplemente es realizar el tiempo extra o dar el material en otro formato. Pues también muchos que lo han hecho esos ajustes tienden más de profesorado del área de ciencias sociales y menos a lo mejor de química. Pero que no, esto no quiere ser una química o ingeniería, no lo sé. No quiere ser una generalización, ¿vale? Porque sí que hay profesores, yo trabajo con un compañero, que además no me importa decir su nombre, Víctor Molina Romo, que es de química de aquí de la Universidad de Sevilla, y es un docente que ha salido en los medios de comunicación y destacado como inclusivo. Verá, que hay docentes en todos lados. Pero sí que como en el área esta social, educación, pues son como más letras, no lo sé, parece que esa concienciación se ha desarrollado más o será por la formación que tenemos en algunas áreas de pedagogía y de educación, se ha evidenciado un poco más. Pero yo digo que no quiero generalizar porque son elementos concretos que yo he tenido. No sé el resto de las compañeras cómo podrán o si quieren indicar algo. Sí, al final yo creo que cada profesor al final es el que está en la clase, el que va a tener una formación, un conocimiento, si se va a implicar más o menos. No solo ocurre desde la educación inclusiva, también desde la participación, incluso cuando no tenemos alumnos con discapacidad, ¿no? Hay gente que se queda en el modelo tradicional y otra gente que apuesta por las metodologías activas. Realmente yo creo que va a depender de la persona y del propio docente, aunque debería ser una cuestión que cada vez es más generalizada, pero que realmente debería serlo así, porque como dice ella, es un derecho. Debería ser una educación accesible e inclusiva para todos y todas. Sí, yo me gustaría comentar que yo creo que depende del nivel educativo en el que nos movamos. Yo creo que hay una cuestión muy diferente del alumnado con los niveles obligatorios, los niveles universitarios, y no hablemos luego de los posteriores. Es decir, no es lo mismo. Entonces, sí que es verdad que la tendencia tiene que ser hacia ahí, y yo creo que cuando vamos a un nivel todavía más especializado, la demanda es entornos inclusivos, porque normalmente a ese nivel nos encontramos con muchos profesionales, personas ya que están especializándose, todo lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, que cada vez hay más trabajo sobre todo lo que es aprender a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ahí tenemos que ir a entornos más inclusivos, desde luego, y entornos más adaptados a lo que tú quieres aprender. Y eres tú el que regula tu aprendizaje y cómo quieres que sea. Y ahí sí que es verdad que por la experiencia mía un poco hay que adaptar. Es decir, nosotros tenemos que adaptar la formación a ese perfil, porque el alumnado te la va a demandar. Es decir, si tú lo tienes adaptado, si le gusta, si le interesa, si puede, con ello va a entrar. Si no, pues entonces vas a estar fuera del mercado, entre comillas, un mercado en el sentido de ofrecer, ¿no? Algo que ellos quieren y necesitan, ¿no? En algunos momentos. Entonces, yo creo que el nivel es importante. Lógicamente coincido con lo que habéis dicho. El profesorado al final es el que estamos en el aula, en el que decidimos qué queremos hacer, y yo creo que también hay que exigir, hay que llegar un poquillo, hay que exigir, hay que ir exigiendo cada vez más y tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Entonces, la gente que venís nueva, Mónica, la gente más joven, sois los que vais empujando en ese sentido, ¿no? Almudena también, sois los que vais empujando a la gente que llevamos más años, que bueno, tenemos que también adaptarnos, y de hecho lo hacemos, ¿no? La mayor parte, pero bueno. Muchas gracias, Elena, y a Almudena y a Mónica. No sé si Beatriz también quería compartir algo, pero bueno, en general veo que al final todo esto, o la mayor parte del peso de este tipo de actividades de innovación, recae siempre sobre lo que decíamos, sobre la buena voluntad, y luego ya si acaso la institución se suma o el resto de colegas van un poco a rebufo de esas orientaciones que se pueden hacer, ¿no? Beatriz, ¿querías añadir alguna información? Sí, va un poco en la línea de lo que tú estabas comentando, Bianca, que yo creo que tiene que ver con cualquier proceso de cambio en una organización.
cuando son cosas que aún no están plenamente implementadas, pues siempre hay gente un poco que es como los líderes que tienen que generar cambio, que tienen que suponer, o sea, es más un trabajo que a veces también, de hecho, bueno, que un voluntariado más que a lo mejor un trabajo, pero yo creo que la motivación esa que te impulsa por mejorar las cosas y después como que se vaya instaurando y moviendo para que la institución pueda ir apoyando. Pero sí que es cierto que se necesita un mínimo apoyo institucional, si no es imposible, y lo que puede llevar muchas veces es a que la gente implicada se queme. Si finalmente ese clic que tú haces para generar el motor después no tiene cierta inercia. Y puede ser, claro, da pena porque ver gente muy potente y que puede suponer un gran cambio a nivel institucional, pues perderse en el camino. Sobre todo por esa gente y por los que realmente van a recibir ese cambio, que son en este caso las personas, o sea, el objetivo final que es la inclusión de todas las personas. Pues estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha comentado, de verdad. Yo creo que cada uno ha ido un poco según su realidad, su campo de área de conocimiento, pues su visión, pero sí, estoy completamente de acuerdo con todo. Y muchísimas gracias por las ponencias, la verdad es que da gusto ver cómo pues distintas cosas. Después a mí, por ejemplo, Mónica, también me he puesto en el papel de profesora universitaria, también estoy en la coordinación de grado, pues lo que has comentado sobre incluir en las guías, o sea, qué adaptaciones me parece, vamos, que he tomado nota para tenerlo en cuenta y proponerlo. O sea, que muchísimas gracias a las tres, la verdad. Estupendo. El chat estoy viendo que en general pues son todo felicitaciones y agradecimientos porque han resultado muy interesantes las ponencias. De hecho, Ainchane pues habla también de que es muy importante la institucionalización de la inclusión en educación superior. Efectivamente, pues va en línea, ¿no?, de lo que comentamos, ¿no?, de que exista ese apoyo institucional por parte de las administraciones para que se impliquen y que efectivamente pues se pueda sacar adelante todo este tipo de proyectos de mejora. En definitiva, pues también está Gabriela comentando, ¿no?, que es fundamental la implicación institucional, sin ella solo se verán como acciones específicas e aisladas, exactamente. Pues no sé si algún compañero organizador quiere hacer algún comentario más. Si no, pues daríamos por finalizada esta primera mesa redonda. Carlos o Victoria están por aquí. Sí, parece que todo ha quedado muy claro. Yo no he querido ocupar tiempo por si el resto de participantes y tal tenía alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer. Y bueno, simplemente nos acercamos ya a las 2. Dar las gracias a todas las ponentes, dar las gracias también a Bianca como moderadora de la mesa. Creo que ha sido una mañana muy productiva y muy enriquecedora, que hemos podido ver cómo todas las ponencias han ido acoplándose muy bien unas con otras y cómo todas han ido complementándose. Así que gracias de nuevo a todos, gracias también a todos los asistentes, de verdad, porque vuestra participación es esencial para este tipo de jornadas. Me alegro mucho que realmente os haya interesado. Si os parece, entonces, dejamos aquí la sesión de la mañana y volvemos a las tardes. A la tarde volvemos a las 4 y simplemente recordar que tenemos una nueva mesa redonda, esta sobre recursos y accesibilidad en el aula universitaria, y también un taller de lectura fácil que va a ser muy interesante. Así que espero que os siga interesando tanto lo que nos queda por la tarde y nos vemos entonces a las 4. Muchas gracias. Muy bien. Pues hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.